A continuación voy a explicar este código cuyo objetivo es poder generar dos archivos de Excel, uno con datos de entrenamiento y el segundo con datos de predicción. Esto para poder entrenar una red neuronal y poder hacer predicciones sobre los precios de celulares. Este código y el segundo está basado en lo que vimos en clase, ya que vimos un código parecido, o más bien dos códigos parecidos que tratan sobre entrenar una red neuronal y que hiciera predicciones para los precios de las casas de Boston. Y aquí son códigos parecidos, pero para precios de los celulares. En las primeras tres líneas importamos librerías. La primera es de Pandas, la segunda es de NumPy y la tercera es de DateTime. La librería de Pandas se utiliza para trabajar con estructuras de datos tabulares. La librería de NumPy proporciona funciones para trabajar con arreglos y matrices. Y la librería de DateTime se utiliza para trabajar con fechas y horas. Acá en la línea 6 tenemos una variable llamada timestamp y con datetime.now obtenemos la fecha y hora actuales, y con strftime formateamos esta información en un formato específico: año, mes, día, hora, minuto, segundo, y todo esto se guarda en la variable timestamp. Luego, de la línea 9 a la línea 16 generamos números aleatorios para poder guardarlos en un data frame, ya que el data frame va a tener estas columnas: tamaño de la pantalla, memoria RAM, almacenamiento interno, cantidad de cámaras, modelo y precio. Cada una de estas columnas va a tener datos y vamos a tener un total de 10 filas con datos. Y acá es el valor mínimo que puede agregar y el valor máximo. Es decir, que entre estos valores se van a estar generando números aleatorios. De igual forma con los siguientes. Esto es para el tamaño de la pantalla, esto es para memoria RAM, almacenamiento interno, cantidad de cámaras, modelo y precio. En la línea 9, np.random.sit establecemos la semilla para la generación de números aleatorios, asegurando reproducibilidad. Y para las líneas que tienen np random uniform es para, como les comenté anteriormente, generar números aleatorios. Igual forma para las líneas que tengan np.random.randit genera igual números aleatorios pero con valores enteros. Y aquí es el data frame que comenté, que se va a crear un data frame con columnas, y son estas. Y pues un data frame pues viene siendo una estructura de datos, y un ejemplo puede ser una tabla de un archivo de Excel o una base de datos de SQL. Y ya hasta esta línea, resumiendo, acá importamos las librerías con las cuales vamos a trabajar. Con esta obtenemos la fecha y hora actual. Ya les explicaré al final del código por qué. Acá generamos el data frame con las columnas correspondientes y generando los datos aleatorios. Luego guardamos
esos datos en un archivo de Excel con este nombre, datos-entrenamiento. Este va a ser el nombre de nuestro archivo y se va a guardar en el escritorio. Y de igual forma lo anterior fue para crear el archivo de entrenamiento. Ahora toca hacer el archivo de predicción y es básicamente lo mismo. Esta es la semilla, se crea otro data frame, pero ahora para predicción, y va a tener las mismas columnas menos una, que es la del precio, ya que para predicción lo que va a hacer es predecir los precios que están en el archivo de entrenamiento. Por eso no se coloca aquí en la línea el precio y no se generan esos datos para este archivo, y se guardan los datos en un archivo de Excel y de igual forma se colocan en el escritorio pero guardados en una carpeta, y los dos van a estar en la misma carpeta. Y es todo para este código, ya que, como les comenté, el objetivo es poder generar archivos con datos, y esos archivos son de entrenamiento y de predicción que van a ser utilizados en el siguiente código para poder entrenar a la red neuronal y hacer predicciones. Con este primer código ponemos en práctica lo visto en el primer parcial de inteligencia artificial, ya que en el primer parcial vimos las librerías de pandas, de NumPy, entre otras, pero aquí se está utilizando esas pandas y NumPy. Además, el por qué generamos datos aleatorios en los archivos de entrenamiento y predicción es para poder utilizar este código una cantidad indefinida, para poder generar varios y poder probar esos archivos a la hora de entrenar la red neuronal, y no solo quedarnos con solo 2 archivos. Podemos hacer los que queramos para ver que el entrenamiento funciona correctamente. Por eso se generan datos aleatorios, ya que si no se generan datos aleatorios y ejecutamos el programa, pues siempre se va a tener los mismos datos. Por eso el por qué se generan datos aleatorios en los data frame. Además, si no se le pone algo característico en el nombre del archivo, pues al ejecutar se va a reemplazar por el mismo archivo y se va a generar solo 2, aunque tú lo ejecutes varias veces. Por eso tenemos la variable de timestamp para poder poner en el título pues la fecha y hora actual a la hora que ejecutemos el código. Por eso se colocó esa variable y por eso se colocaron para generar datos aleatorios. Aquí tenemos los 2 primeros archivos que se crearon a partir del código, el archivo de entrenamiento y el archivo de predicción. Vamos a abrir el archivo de entrenamiento. Estos son los datos que se tienen. Cerramos aquí. Tenemos la pestaña, en la columna de tamaño de la pantalla, memoria RAM, almacenamiento interno, cantidad de cámaras, modelo y precio. Y todos estas columnas pues tienen datos numéricos, solamente numéricos, para poder trabajar de manera correcta a la hora de entrenar a la red neuronal. Y en este archivo se tiene la columna precio, ya que vamos a entrenar a la red neuronal para que pueda hacer la predicción lo más cercano posible a estos datos. Y pues estos datos se generaron aleatoriamente con el código. No fue necesario insertarlos uno por uno. Cerramos el archivo y abrimos el de predicción.
Y como ven, bueno, cerramos aquí, no tiene la columna precio, ya que es lo que se va a predecir con la red neuronal entrenada, pero de igual forma tiene las demás columnas: tamaño de la pantalla, memoria RAM, almacenamiento interno, cantidad de cámaras y modelo, y estos datos son diferentes a los del archivo de entrenamiento, cercanos pero muy diferentes. Aquí tenemos el segundo código, que consiste en entrenar a la red neuronal y a la vez hacer las predicciones. Este es el código principal, por así decirlo, ya que con el anterior nada más generamos los archivos de entrenamiento y predicción, pero aquí se utiliza el archivo de entrenamiento para entrenar a la red neuronal, valga la redundancia. Acá tenemos en las primeras 3 líneas las librerías. Igualmente para esta utilizamos la de pandas, que es como lo que comenté con el código anterior, que se utiliza para trabajar con estructuras de datos tabulares. Tenemos Standard Scaler de sklearn.preprocessing. Se usa para estandarizar las características, escalando cada característica a la media y a la varianza. Se tiene MLP Regressor de sklearn.neural-network. Es un regresor de redes neuronales multicapa para el aprendizaje supervisado, que fue lo que se vio de igual forma en el primer parcial, sobre todo en el examen sobre el Machine Learning, ya que está el aprendizaje supervisado y no supervisado. En este caso pues trabajamos con el aprendizaje supervisado para este código. Luego en la línea 6 y 7, sobre todo en la 6, se carga el conjunto de datos de entrenamiento desde un archivo de Excel, que fue el que generamos con el código visto anteriormente, y acá se pone la ruta donde está guardado. En mi caso pues se guardó en el escritorio, como les había comentado, y la carpeta la nombré datos principales y el archivo se llama datos de entrenamiento ejemplo. Luego en la línea 7 se almacenan esos datos en el data frame y se llama entrenamiento-data. Después en la línea 10 se trabaja con las columnas de la 1 a la 5. Nada más no se trabaja con la última columna, que viene siendo la de precio, ya que eso es lo que queremos predecir con la red neuronal entrenada. Y en X-entrenamiento se contendrán las características, y en Y-entrenamiento contiene la variable objetivo, que viene siendo precio, que es la que queremos predecir. Nos vamos a la línea 14. Se utiliza Standard Scaler para estandarizar las características, como había comentado anteriormente. Esto es útil para algoritmos que son sensibles a la escala de las características. Y tenemos X-entrenamiento, que pues viene siendo la estructura de datos que tenemos, y pues se va a aplicar un escalado. Luego a partir de la línea 18 a la 24 se configuran los hiperparámetros de la red neuronal, y tenemos el número de capas ocultas, la función de activación, el optimizador, el número máximo de iteraciones, la tasa de aprendizaje inicial y la semilla aleatoria. Acá tenemos 2 capas ocultas y tenemos en cada capa 50 redes
neuronales. Acá tenemos el máximo número de iteraciones y son 5000. Luego en la línea 28 se entrena el modelo. En la línea 31 se hacen las predicciones. Y acá tenemos un ajuste para que el error no se aleje tanto o no sea muy grande. Y luego en las últimas líneas nada más imprimimos las predicciones. Y cuando mencionamos el estándar scaler, esto se utiliza, como había comentado, para estandarizar las características, escalando cada característica a la media y a la varianza, como había dicho. Significa que este escalador ajusta las características de manera que tengan una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El principal es mejorar la convergencia del modelo, ya que con esto puede alcanzar soluciones óptimas o cercanas al óptimo en menos iteraciones. Y ya que, como les comenté, este código trata de el aprendizaje supervisado, ya que es uno de los paradigmas fundamentales en el campo del aprendizaje automático, Machine Learning en inglés, ya que se caracteriza por el hecho de que el modelo se entrena utilizando un conjunto de datos que contiene ejemplos de entrada junto con las salidas deseadas asociadas. En otras palabras, el modelo aprende a partir de ejemplos etiquetados, donde se conoce la relación entre las entradas y las salidas. Pues las etiquetas pues vienen siendo las columnas que tenemos: tamaño de pantalla, almacenamiento interno, memoria RAM, número de cámaras, modelo, etc. Esas son las etiquetas y esas etiquetas tienen datos. Vamos a trabajar con esos datos que ya están etiquetados para poder obtener una salida o salidas. Y antes de probar el código, vamos a abrir el archivo de entrenamiento. Lo tengo acá en la carpeta datos principales, datos de entrenamiento. Y acá tenemos el valor de los precios de los celulares y la predicción se tiene que acercar a estos valores. Vamos a ver si se acerca. Le damos en Run, ejecutamos el código y nos da estas predicciones: 926.41, 620.45, 546.46, 1164.96, 1176.90, 1066.87, 714.34, 569.37, 979.99, 809.13. Y nos vamos al datos de entrenamiento. Tenemos 925.28, 619.36, 545.53, 1164.22, 1175.94, 1065.87, 713.22, 568.37, 978.96 y 808.10. No se acerca, o más bien no es exactamente los mismos valores, pero se acerca y el error es mínimo. Así que con esto podemos comprobar que la red neuronal entrenada funciona de una manera óptima. Y comprobamos el funcionamiento de este circuito y del anterior. Y recapitulando, como ya comenté anteriormente, se utilizaron las librerías que vimos en el primer parcial, la de Pandas y la de NumPy principalmente. Y
Para el segundo parcial nos basamos en lo visto de los códigos de las casas de Boston, ya que este también es un regresor y entrenamos una red neuronal como en ese código, nada más que en ese código te da una predicción y acá te dan las que nosotros le asignamos, que fueron en nuestro caso 1, 2, 3, 4, 10. Así que pues pusimos en práctica lo visto durante el Tetra en la materia de inteligencia artificial.